de cuarto básico A. Hoy día nos encontramos reunidos para hacer la retroalimentación correspondiente a la etapa número 2 sobre la lectura domiciliaria en lenguaje y comunicación. ¿Ya? A través de este PPT nosotros vamos a reforzar la lectura domiciliaria que ustedes están haciendo sobre Verónica, la niña biónica, que es el libro que nos ha correspondido para este mes. ¿Ya? Vamos a prestar atención porque lo primero que nosotros teníamos que ver era que en la etapa número 1 nos habían quedado algunas preguntitas que estaban pendientes sobre el inicio de la lectura. ¿Ya? Como nosotros podemos ver ahí, nosotros tenemos a Verónica, que es la protagonista del libro. Ahí ya habían unas preguntas que decían, ¿una super niña? ¿Con superpoderes? ¿Dónde llegará? Entonces, a través de la etapa 2, más o menos, yo estimo que en la etapa 2 ustedes ya deben ir en la mitad del libro. ¿Ya? Por lo tanto, en la etapa 2 vamos a comenzar a responder esas pequeñas preguntitas que ya podemos ir develando todos esos misterios que quedaron como interrogantes. Para eso, yo primero los voy a contextualizar más o menos en los sitios o lugares donde está transcurriendo la historia. ¿Ya? Ahí nosotros podemos ver en la primera imagen un río. Aparece un río en esa imagen y me parece que ya muchos de ustedes deben saber que ese es el río Porrazos. Exactamente. Es el río Porrazo donde Mauricio y Verónica van a comenzar a pasar mucho tiempo juntos. También es el río en donde ellos se conocieron. ¿Ya? Al costado tenemos una imagen sobre la plaza del pueblo. ¿Ya? La plaza de esa metrópoli que habló Verónica en algún momento. Recuerden que ella les dice y aclara también a Mauricio que ella se refiere a metrópoli por querer decir ciudad. Y es ahí donde Mauricio le comenta que ellos no viven en una ciudad, sino que viven en un pueblo. ¿Ya? Vamos a observar otras imágenes. Esa imagen que aparece ahí, yo creo que para muchos de ustedes es bastante significativa y se les viene a la cabeza rápidamente de qué lugar se trata. Efectivamente se trata de el túnel del tiempo que habla Mauricio. Ese túnel largo, ese camino interminable que él describe como una calle rodeada de árboles por ambos costados, que son tan altos esos árboles que se juntan en la parte superior formando una especie de curva, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos decir que esa imagen corresponde al túnel del tiempo que menciona Mauricio durante el relato. ¿Ya? Ese túnel del tiempo nos va a ayudar a pasar a la siguiente etapa de la lectura. A ustedes se les plantearon las siguientes interrogantes. Decía, por ejemplo, en relación al autor del libro, ¿qué es lo que más me llamó la atención? ¿Ya? Esa pregunta principalmente es personal, porque dice lo que a usted más le llamó la atención. Yo acá tengo el libro Verónica, la niña biónica, pero sí podemos recordar, por ejemplo, que su autor es Mauricio Paredes, que nosotros lo conocimos en la etapa número 1, que hicimos algunas descripciones sobre él y contamos algunos detalles de su vida. Luego dice, lo que más me ha llamado la atención hasta ahora de la historia. También es una pregunta personal, igual que el momento de la historia que más he disfrutado. ¿Ya? Y creo que la historia continuará de la siguiente manera. Esas preguntas son personales, va a depender de cada uno de ustedes en qué página vayan. Por lo tanto, por eso se solicita en la etapa número 1 que puedan enviar esas respuestas a mi correo para yo poder revisarlas y enviarles comentarios respecto de dónde ustedes van avanzando, porque asumo que no todos podemos ir en la misma página, ¿ya? Pero en la pregunta que dice, ¿han aparecido algunos personajes en el relato? Si la respuesta es sí, cuéntanos sus nombres y descríbelos brevemente. En esa pregunta, nosotros sí podemos ahondar un poquito más, porque sí tenemos algunos personajes que han aparecido en la historia, y como ustedes lo pueden ver, yo los puse en un tipo de estrellitas, y son bastante los personajes que aparecen en la historia, ¿ya? Entonces vamos a comentar brevemente sobre algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver Vero Biónica, que aparece ahí. ¿Ya? Entonces esa Vero Biónica, nosotros sabemos que es Verónica, la niña biónica, que ella prefirió que abreviaran su nombre para que para Mauricio fuera más fácil llamarla. ¿Ya? Vamos a recordar que esta Vero Biónica es una niña un poco alta, es delgada, es flaca, utiliza generalmente un moño y una capa rosada, ¿ya? Una capa muy brillante, y ella tiene una especie de cartera
en donde ella guarda los diferentes objetos o artículos que ella va a ir ocupando y de los cuales nos vamos a ir enterando a lo largo de la historia. Vamos a pasar ahora a Mauricio. Mauricio es el joven que aparece al inicio de la historia, ¿cierto? Es este pequeño muchacho que se despierta un día domingo con mucho sueño, y ahí también aparece la mamá de Mauricio, quien le prepara un rico desayuno porque él quería ir a pescar al río Porrazos, ¿ya? Al río que describimos anteriormente. Entonces, este pequeño Mauricio, que tenía todo preparado para ir de su día de pesca, tenía el cebo que le iba a servir para poder pescar, pero él estaba un poco inquieto. Estaba inquieto porque él no tenía ningún amigo que lo haya querido acompañar a pescar. Él estaba un poco deprimido y pensando que le gustaría tener un mejor amigo o mejor amiga para poder hacer esos deportes que tanto a él le gustaban, ¿ya? Entonces, los interiorizo un poquito más. Mauricio se encontraba en el río Porrazos y él, cuando iba a ese río, él tenía un árbol que era su árbol favorito, ¿cierto? ¿Cómo se llamará ese árbol en donde él se subía? ¿Cómo él lo habrá llamado? Él había llamado pulpo a ese árbol favorito. ¿Por qué? Porque él decía que tenía unas ramas muy gruesas que parecía que nacieran desde el suelo. Y al parecer que nacieran desde el suelo, él se imaginaba los tentáculos de un pulpo. Por eso ese era su árbol favorito, el pulpo, ¿ya? Entonces él se encontraba arriba de ese árbol que él también describía que tenía varios pisos, que podía tener desde el piso 1 hasta el piso 7 aproximadamente, donde él podía tener distintas visiones y mirar distintos puntos del río. Entonces él se encontraba en este río tratando de pescar algo cuando él a lo lejos ve a esta niña que es Verónica. Entonces él la observa y se da cuenta que Verónica metía la mano al mar, o sea al río, perdón, metía la mano al río, se la miraba y no sacaba nada. Luego, el más curioso observa nuevamente a la niña y ve que ella esta vez sí sacó algo y lo guardó dentro de su pequeña carterita, ¿ya? Entonces él se bajó del árbol y fue a observar y a tratar de conversar con esta niña que había dentro del río. ¿Qué pasó? Pasó que ahí estaba Verónica, nuestra niña biónica, y ella se encontraba sacando ranas. Ya, estaba sacando ranas. Pero en ese momento lo que más le llamó la atención a Mauricio es que ella desapareció, así, sin darse cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, Verónica ya no estaba. Él se sorprendió al principio, se asustó un poco porque dijo, ¿cómo la niña habrá desaparecido tan rápido? Pero no le dio mucha importancia y volvió a recuperar sus cosas y a su árbol. Cuando él estaba en el árbol, volvió a aparecer Verónica enfrente de él. Y él, muy sorprendido, le preguntó cómo ella había hecho eso. Platicaron un rato y luego Verónica le dijo que eso se llamaba vaporización repentina. Un nombre bastante peculiar, al cual Mauricio le pidió que le explicara y ella le dijo que era como aparecer y desaparecer rápidamente. Una vaporización repentina, ¿ya? Vamos a pasar a otro personaje que también aparece ahí, que es Josefina. Josefina, les comento que ella es la hermana menor de Mauricio y también va a jugar un papel bastante importante durante la historia de Verónica, la niña biónica. Tenemos al profesor Godoy, que este era un maestro que principalmente daba clases de matemática, pero también se habla dentro de la historia que hablaba de todo y que hacía prácticamente todas las asignaturas. También aparece Silviana, que es una niña de la cual Mauricio siempre estaba muy pendiente, ¿ya? Dentro del libro se habla de que Silviana era la niña más linda de la clase y que Mauricio estaba encantado con ella también. Durante el relato y a medida que vamos avanzando, aparece un nombre que es Mandala Glóbulo. ¿Habrán descubierto ya ustedes quién es Mandala Glóbulo? Para los que ya lo descubrieron y para los que no lo descubrieron, yo les voy a comentar que Mandala, o Glóbulo, como le prefería decir Verónica, era su perrito. Era un perrito bastante grande, un poco gordito, y ella le decía Glóbulo. Sin embargo, ahí el perrito, sus padres lo habían llamado Mandala, ¿ya? También aparece dentro de la historia Jasmina. Esta pequeña niña Jasmina es la mejor amiga o la niña que pasa todo el tiempo con Silviana en la escuela.
Dentro de la escuela también aparecen Felipe y Calalo, ya que son compañeritos de curso de Mauricio, que también van a verse involucrados en la historia de la casa grande, de esta mansión que ustedes van a poder ir descubriendo más adelante. Y finalmente, dentro de los personajes a lo largo de este relato aparecen los padres de Verónica. De ellos no se habla mucho, pero sí ella se los presenta a sus amigos, que en este caso fueron Mauricio y Josefina, que llegaron a su casa, y ella hace que los padres puedan saludar a estos niños. El otro personaje que se nos estaba quedando ahí era Begoña. Begoña, esta mujer, esta especie de institutriz, de tutora, que vive en la casa de Verónica. ¿Ya? Recuerden que Verónica no iba a la escuela hasta este momento, sino que ella era educada dentro de la casa. ¿Ya? También se habla de un cerro que tenía un nombre bastante peculiar, el Cerro Empanada, que era el cerro a través del cual los niños ellos miraron hacia el Cerro Empanada, aquella fortaleza, aquella casa grande que había en las lejanías. Porque hay que recordar que Verónica, la niña biónica, tenía un plan, que fue la primera historia que llevó a cabo con Mauricio, que su plan era mirar hasta esa fortaleza, hasta esa casa, para ver al hombre almohadón, ¿ya? Entonces ellos desde ahí comenzaron a observar, Verónica le contó el plan a Mauricio y quedaron de acuerdo para que en la noche ellos llevaran estas ranitas que Verónica había capturado en el río, y ellos con estas ranas tenían el plan de lanzárselas al hombre almohadón, porque como él era vanidoso y al tener las ranas sobre el cuerpo te salían verrugas, iban a hacerlo desaparecer y lo iban a vencer automáticamente, ¿ya? Pero para esto Verónica había creado un ungüento, que era un ungüento antiverruguiento, que ellos se tenían que echar para evitar que les salieran las verrugas. ¿Ya? Como se podrán dar cuenta, han habido muchos sucesos durante la historia, muchos eventos que van a seguir pasando. Por lo tanto, yo los quiero dejar invitadísimos a que sigan leyendo y en la próxima semana nosotros les vamos a hacer nuevas preguntas y vamos a tener nuevas relaciones. Puede que aparezcan nuevos personajes dentro de la historia, no lo sé, pero lo podemos descubrir, ¿ya? Sí, nosotros les recordamos que cada vez que ustedes lean, deben completar en su cuaderno, por ejemplo, la fecha de cuando comenzó a leer el libro, en qué página había quedado, que va a ser desde la que comenzaste y en cuál terminaste. Y que ojalá puedan ir resumiendo en no más de 3 líneas lo que van leyendo, ¿ya? Para que ya vayan teniendo una breve reseña y vayamos recordando algunos detalles como los que acabamos de compartir hoy día. ¿Ya? Nuevamente los dejo invitados a que sigan haciendo la lectura de Verónica la niña biónica. Espero que estén pudiendo hacer su lectura y que la vayan complementando también con algunas personas dentro de la casa para que vayan compartiendo detalles. Les mando un abrazo cariñoso y espero que estén muy bien.